Ok. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Damos gracias a Dios una vez más. Aquí estamos. Vamos a concluir hoy con los temas de profecías que hablamos toda esta semana. Hemos hablado desde el lunes acerca del rapto de la iglesia, lo que es la segunda venida de Jesucristo. El martes hablamos sobre los 7 juicios de Dios sobre la tierra. El miércoles hablamos sobre lo que es la manifestación del anticristo. ¿Okay? Ayer hablamos también sobre lo que es la gran tribulación. Hablamos también sobre los acontecimientos paralelos a la gran tribulación que están ocurriendo. Vamos a concluir con el resto del Apocalipsis, ¿ok? Para que tengamos una síntesis cronológica de lo que va a pasar antes, durante y después del arrebatamiento de la iglesia. Ese era el plan. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Yo le doy gracias, Padre, porque nos da la hermosa bendición una vez más de sentarnos en este lugar para poder compartir su palabra con sus hijos, para poder aprender un poco más de su palabra. Podamos darnos cuenta, Señor, lo que está por venir, podamos darnos cuenta las promesas, las bendiciones, los peligros que están por venir, Señor, sobre la raza humana, Señor. Oramos para que esta palabra traiga a nosotros, Dios, no solamente el deseo y el interés de seguir aprendiendo más de su palabra, sino que también traiga temor a nuestros corazones, traiga esa disponibilidad para que estemos preparados para el momento cuando mi Señor Jesús levante su iglesia. Sabemos, Padre, que ese momento está muy pronto, Señor. Ayúdanos a estar preparados, confiados, Señor. Aunque haya momentos de crisis, momentos de luchas, de batallas, podamos seguir creyendo y confiando de que nuestro Padre tiene todo bajo control. Padre, ayúdanos a tomar decisiones correctas, ayúdanos a seguir confiando, seguir creyendo, Padre, que usted nos da la victoria todos los días, Señor. Le pedimos perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido. Confesamos cada uno de ellos, Dios, y oramos para que tú traigas tu gracia, amor, bondad y misericordia a nuestros corazones. Bendice a mis hermanos que nos ven por internet, bendígalos donde estén, donde anden, Señor, tu presencia y tu gracia esté siempre con ellos. Gracias le damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, esta es la tercera parte de la cronología de acontecimientos proféticos después del rapto de la iglesia. Hablamos que toda la semana le hemos estado ocupando para hablar acerca de profecías, hablar de lo que va a pasar en un futuro inmediato y en el futuro eterno. Hablamos sobre el rapto de la iglesia, quiénes son las personas que van a estar, son candidatos para irse en el rapto de la iglesia. Hablamos que mi Señor Jesús, Él no fundó ninguna religión. En el mundo hay más de 3.500 religiones y miles y miles de ministerios independientes. Y Jesús no fundó ninguna de ellas, ninguna. Nadie se puede atribuir el derecho de decir, somos el verdadero pueblo de Dios y lo demás es tan malo. No, no funciona así. La otra cosa que hablábamos es que la iglesia del Señor, la que Cristo va a levantar en el rapto, está compuesta de todos aquellos hombres y mujeres alrededor del mundo, a través de la historia de la iglesia, que han abierto su corazón a Cristo para recibirle como su Señor y Salvador, han permanecido firmes y fieles en la voluntad de Dios, aún en medio de crisis, aún en medio de peligros, de amenazas y todo eso que pasa cuando uno viene a Cristo. Han permanecido fieles en la palabra de Dios, no han rendido su voluntad al pecado, al mundo, a la maldad, y se han guardado en santidad para cuando Jesús levante su iglesia. Hemos hablado también de que un aproximado de un 50 de las personas que están en las iglesias no están preparadas para el rapto de la iglesia, porque hay mucho entretenimiento, hay mucho afán, hay muchas cosas terrenales que están atrapando el corazón de los hijos de Dios. El pueblo de Dios hoy en día está
dedicando más tiempo, más esfuerzo a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, y están dejando la búsqueda de Dios, el estar velando, estar orando, al estar perseverando en la voluntad del Señor. No se predica mucho hoy en día de santidad, de obediencia, de aborrecer el pecado, de rechazar la maldad, de acercarse a Jesucristo cada día para ser fortalecidos. No se habla acerca de estar preparado para cuando Jesús levante su iglesia. Son algunos factores que yo creo que están haciendo efectos negativos hoy en día en las iglesias. Pueblos que están en las iglesias y ni siquiera se dan cuenta que si Jesucristo viene o no viene, no tienen idea de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Entonces, todo eso lo hablamos también de la manifestación del anticristo, que es por obra sobrenatural de Satanás, así como Jesús nació por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él también va a nacer de esa manera con una persona, una mujer humana, pero a través de una obra poderosa de Satanás va a nacer el anticristo. Creo firmemente que Él ya está en acción, Él ya nació, nos ha manifestado porque la iglesia aún está en la tierra. Cuando la iglesia sea quitada, entonces Él se manifiesta, establece lo que es el nuevo orden mundial. Se van a unir todas las instituciones mundiales y van a ser un solo bloque, un solo gobierno, un solo líder. Y va a ser el anticristo, es el líder que va a reinar a toda la humanidad como un solo pueblo. Hablamos de que el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Estoy dándoles un resumen de todo lo que hemos visto. El anticristo va a hacer un pacto con Israel, por 7 años. Y después de 3 años y medio, él va a romper ese pacto y va a empezar la persecución en contra del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los 2 errores del pueblo de Israel? El número 1 es haber rechazado a Jesucristo como el Señor, el Salvador, el Mesías Redentor de Israel. Ese es el primer error gravísimo. Y el otro error gravísimo es que ellos firman ese pacto con el anticristo, un pacto por 7 años. El anticristo les ofrece paz y seguridad a la nación de Israel. Y ellos creen de que ese es el Cristo, Él es el Mesías, y ellos lo reciben como tal. Pero pasado 3 años y medio, saca su verdadera identidad y empieza la persecución, empieza a perseguir y a matar a todos aquellos que no adoren a la bestia, aquellos que no dejen poner su sello, su mano derecha en su frente. Hablamos también de que mientras se esté dando el asunto de la gran tribulación en la tierra, van a haber acontecimientos paralelos de parte de Dios sobre los moradores de la tierra. Hablamos que esos acontecimientos se conocen como la ira de Dios sobre aquellos hombres que adoran a la bestia, que sirven al dragón, que es Satanás, y que se dejan poner el sello de la bestia en sus manos, y que también persiguen a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no se van a dejar poner esos sellos. Hablamos ayer también de que debido a que hay mucha indiferencia dentro del pueblo de Dios, hoy en día hay mucha indiferencia, hay mucho pueblo de Dios que como que no le da importancia a la voluntad de Dios, como que no le da importancia a los acontecimientos proféticos, no le da importancia a la venida de Jesucristo. Entonces su corazón no está preparado, tiene más afanes para entretenerse, para practicar el pecado, para desobedecer a Dios, que para buscar la presencia del Señor. Entonces, cuando Cristo levante su iglesia, tristemente, los tantos de millones que hoy vamos a iglesias, muchos de ellos se van a quedar en ese día porque su corazón no es un corazón santo, puro y justo delante de los ojos de Dios. La pregunta que yo siempre me quisiera contestar ahorita es: ¿qué va a pasar en el tiempo de la gran tribulación? Paralelo a la gran tribulación, que es esa persecución cruel que habla la palabra del Señor, el Señor Jesucristo deja caer su ira sobre todas esas personas. Lo vimos ayer sobre los 7 sellos, vimos sobre las 7 trompetas y vimos sobre las 7 copas de la ira de Dios. Al final de esos acontecimientos, es cuando Satanás reúne a todos los gobernantes del mundo, a todos los jefes militares, a todos
los países armamentistas que tienen ejércitos poderosos como Irak, como Turquía, como China, como Rusia, países poderosos y muchos países árabes, y van a juntarse en una campaña bélica, una guerra que es más potente que la Segunda Guerra Mundial en contra de la nación de Israel. Esa guerra se conoce la guerra de Armagedón, y de esa guerra es la que vamos a hablar un poquito en esta tarde, y vamos a hablar también un poco sobre lo que es la boda del Cordero. Quiero decirle tres cosas muy importantes. Número uno, mientras todas estas cosas estén pasando, ¿okay? La Biblia habla de los 144,000, son 144,000 judíos, puede leerlo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8, hablan de su nacionalidad, ellos son judíos, son 12,000 de cada tribu, ellos se encargan de andar con Jesús donde Jesucristo ande, es una forma de como escolta, usemos estas palabras, como una escolta de ellos. Van a andar exaltando, honrando, glorificando su nombre. Lo puede ver en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 al 15, al 5, perdón. También vemos en el capítulo 11, del 1 al 14, vemos acerca de los dos testigos. ¿Okay? Los dos testigos van a ser dos personas, o dos olivos, dice la Biblia también. Van a ser dos personas que Dios va a manifestarse en esta tierra en la última mitad de la gran tribulación, digamos, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Estos dos hombres de Dios van a descender del cielo y van a manifestarse en Jerusalén. Específicamente estos hombres, su propósito es medir el nivel espiritual del pueblo judío, medir su devoción, su entrega totalmente a Dios, su fidelidad. Ellos van a hacer grandes milagros, señales, prodigios, maravillas. Van a tener poder para cerrar los cielos, que no caiga agua. Van a tener poder para hacer descender fuego del cielo y van a tener poder para convertir las aguas en sangre. Algunas personas los relacionan con Elías y con Moisés. ¿Por qué razón? Porque usted recuerda que cuando Elías oró estaba orando en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, hizo descender fuego y consumió aquel holocausto que estaba preparado para Jehová el Señor. Y también toman referencia de Moisés cuando Moisés oró por las plagas llegaron a Egipto y convirtieron el río Nilo en sangre. Entonces, como estos dos testigos tienen ese poder para hacer descender fuego del cielo, y también tienen poder para convertir el agua en sangre, ellos lo relacionan. Yo creo, desde mi punto de vista, no creo que sean ellos los dos. Por la razón siguiente, porque la Biblia no lo menciona. La Biblia no da nombre quiénes son, entonces nosotros no podemos ponerle nombre a personas que la Biblia no lo menciona. Entonces, por esa razón no se sabe quiénes son, pero estas personas van a venir en el último tiempo de la gran tribulación y van a predicar el evangelio a Israel solamente, en Jerusalén. No van a andar predicando en el mundo. Se le va a ser quitada la vida a ellos y el tercer día van a resucitar y se van a ir para los cielos. Va a ser un milagro maravilloso también para ese tiempo. Pero una de las preguntas que me hicieron una vez, a mí me dijeron, oiga, y en ese tiempo de la gran tribulación, ¿van a haber personas salvas? La palabra de Dios dice que sí. Sí. ¿Cómo va a ser el momento? ¿Cómo se va a salvar las personas? Las personas se van a salvar no por un arrepentimiento genuino como lo hacemos hoy. Por ejemplo, la salvación de nuestras almas hoy es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, abrir nuestro corazón a Él para que Él habite en nuestras vidas, que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Pedimos perdón por nuestros pecados, confesamos nuestros pecados a Dios y nos apartamos de Él. Esa es la forma, vivimos para Él, guardamos su palabra, obedecemos su palabra, le servimos, luchamos todos los días por serle fiel a nuestro Dios, por servirle con un corazón íntegro. Luchamos todos los días por querernos parecer más a Jesús. No somos perfectos, pero podemos ser mejores cada día. Ese es ser cristiano, eso es lo que trae salvación a nuestra vida. Si abrimos el corazón a Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, tenemos salvación.
Ok, entonces, pero en el tiempo de la gran tribulación, mucha gente, como yo dije anteriormente, muchas familiares de cristianos y cristianos que hoy son cristianos que por razones diferentes no van a ser partícipe del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, pero van a conocer todo lo que está por venir. Ellos van a tener esa información profética porque predicaciones y enseñanzas hay de millones. Usted prende el YouTube y te busca enseñanzas de cualquier tipo y hay muchísimos hombres de Dios, muchísimas hermanas, hijas de Dios, predicando, enseñando acerca de temas proféticos y todas esas informaciones ahí van a quedar. Entonces, cuando las familias se den cuenta que sus seres queridos fueron arrebatados a los cielos y se cumplió esa profecía del arrebatamiento, ellos van a tener conciencia que qué es lo que sigue. Van a tener conciencia, se van a dar cuenta de que va a haber una paz ficticia y que después va a haber una persecución cruel en todo el mundo y que se van a obligar a las personas a poner el sello de la bestia en sus manos derechas y en su frente, como habla Apocalipsis capítulo 13, y que todo aquel que no adore a la bestia y todo aquel que no adore al dragón, que es Satanás, dice que va a ser decapitado, va a ser muerto. Entonces, es la manera como muchas personas en el tiempo de la gran tribulación van a alcanzar salvación de su alma. No va a ser por medio de un arrepentimiento, sino que va a ser por medio del testimonio, dice la Biblia, de Jesucristo y de su palabra. ¿Qué significa? Ellos prefirieron mejor ser sacrificados que negar a Jesucristo y negar la palabra de Dios. Entonces, esas personas que van a morir en ese tiempo por no adorar la imagen de la bestia, esas personas, sus almas van a ser salvas para la gloria de Cristo Jesús. Y ellos van a ser parte, van a formar parte de la iglesia que fue raptada, ¿ok? A años atrás. Entonces, cuando Jesús venga con su iglesia por segunda vez a la tierra, esas personas que fueron muertas en el tiempo de la gran tribulación también vendrán con la iglesia a la tierra para gobernar con ellos por 1000 años. Quiero que leamos Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Y es lo que dice, me fui hasta allá para que ya hacer una síntesis más rápida de cómo pasó todo eso. Ok, dice el 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Recuerda también que hablamos de los 4 jinetes de Apocalipsis, que venía uno con un caballo blanco y que decía que era el anticristo. Sí, venía falsificando esa paz, ¿ok? Pero después se convierte en lo que verdaderamente es. Pero aquí, este sí es Cristo Jesús. Dice, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, ¿ok? Y con justicia juzga y pelea. Esto que le decía también yo hace 2-3 días atrás. Que muchas personas hoy en día en la sociedad en que vivimos cometen tantas injusticias en contra de los seres humanos, incluso se cometen tantas injusticias en contra de los hijos de Dios. Los hijos de Dios todo el tiempo hemos sido blancos de la gente solo por el simple hecho de ser cristiano, ¿ok? Entonces es algo que es tremendo. Entonces todas las injusticias que los seres humanos hacen. Yo le dije ayer esto y le dije, hermanos, por el amor de Dios, no programe hacerle mal a nadie. No programe a provocar tropiezo a una persona y peor a un hijo de Dios. Porque todas esas cosas acarrean juicio de Dios sobre las vidas. Entonces hay muchas personas hoy en día que su vida es programándose todo el tiempo para hacerle mal a las demás personas, cometiendo injusticias sobre las personas. Entonces todo eso es lo que el Señor Jesucristo en su segunda venida viene a juzgar y viene a hacer juicio sobre esas personas. Así que mejor es aprender del Señor Jesús. Es mejor es hacer el bien a las personas y no provocar males a nadie. Ok, dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Por eso es que le llaman Rey de Reyes. Usted sabe, las diademas son coronas que usan los reyes. Él tenía muchas, porque él es Rey de Reyes. ¿Ok? Y que sigamos. Dice, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo.
estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, es Cristo Jesús, lo que habla San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, que dice: en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice: y este Verbo se hizo carne y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando de Jesús. Entonces el Verbo es Cristo Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 14. Ok, sigamos leyendo. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Es una de las cosas por las cuales yo soy de las personas que creo que dice los ejércitos, vienen ángeles, pero también viene la iglesia. Y le voy a decir por dos razones muy fuertes bíblicamente. Cuando esto acontezca, ya la iglesia se ha unido a Jesucristo como una esposa y Jesús como el esposo, el cordero, la boda del cordero le llaman ese acontecimiento, y es para unirse para siempre. Recuerda lo que dice la Biblia, que ya no son dos, sino que es uno. ¿Okay? Entonces, cuando se une la iglesia en términos espirituales a Jesucristo en esa boda del Cordero, la iglesia nunca más se apartará de Jesús y Jesús nunca se apartará más de ella. Una de las características de la iglesia cristiana es que la iglesia cristiana está vestida de blanco, de lino fino blanco, resplandeciente. Dice la Biblia, porque el blanco, el lino fino blanco, representa o significa las acciones puras o justas de los santos. Entonces, así como la iglesia también está vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, también estos ejércitos vienen vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, son dos puntos muy importantes para que nos demos cuenta que Cristo Jesús, cuando viene por segunda vez a la tierra, Jesucristo viene con su iglesia y vienen también los ángeles con él. Y lo que se va a armar ahí es la guerra del Armagedón, que le estaba explicando. Más adelante le voy a dar algunos detalles sobre el Armagedón. Pero mira, sigamos leyendo. Dice: de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones. Recuerden que todas las naciones en sí, cuando se establece el nuevo orden mundial, todas las naciones en sí van a vivir como si fueran una sola nación, un solo pueblo. No van a haber fronteras, va a haber una sola religión, va a haber una sola moneda, va a haber un solo gobernador, un solo dictador mundial, le llama. Van a estar organizadas todas las naciones de una manera tan inexplicable, pero al mismo tiempo algo que se puede ver como sobrenatural. Es lo que están haciendo hoy en día todas las sociedades secretas. Están tratando de organizar el mundo para que el mundo sea uno y se acaben todo ese montón de problemas que hay, como el problema de inseguridad, como el problema de las guerras, las economías, la política, las inmigraciones, la pobreza, la salud. Quieren acabar con todo eso y la única forma es que haya un balance económico y un balance en todas las áreas. Entonces, todas las naciones, incluyendo todos sus gobernantes de las naciones, van a estar en común acuerdo a este sistema y van a apoyar 100% al anticristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor Jesucristo empezó, vamos a leerlo más adelante en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo empezó a tirar las copas de la ira sobre la humanidad, hablamos eso ayer, de que eran sobre aquellas personas que tienen el sello de la bestia en sus manos, los que persiguen a los hijos de Dios, los que causan problemas a los judíos, etcétera. Ok, cuando Jesús empieza a enviar juicios sobre esas naciones, dice la Biblia que el falso profeta, el anticristo y Satanás, que es la trinidad satánica, dice que se juntan y reúnen a todos los gobernantes, a todos los reyes de las naciones, ¿okay? Para ir a Jerusalén, atacar Jerusalén, y eso es el Armagedón, ¿okay?
Se cree que van a estar los países con armas más poderosos del mundo. Quieren destruir, quieren desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Y es cuando el Señor Jesús desciende por segunda vez. Esto va a ocurrir al final del año número 7 de la gran tribulación. Entonces el Señor desciende con su iglesia, con sus ángeles, ¿ok? Y Él pelea la batalla por Israel. Y Él vence a todas las naciones que quieren atacar a Israel y toma a todos los reyes, mata a todos los reyes, agarra al falso profeta, agarra a la bestia, lo vamos a leer más adelantito, y los arroja al lago de fuego que es el infierno. Entonces, dije anteriormente algo muy importante. El pueblo de Israel, uno de los dos errores más grandes que cometió es rechazar a Jesús como el Mesías libertador. Ellos lo rechazaron totalmente cuando Jesús nació en Belén de Judea. Entonces incluso ellos participaron, juzgaron a Jesús ilegalmente, injustamente lo juzgaron. Y entonces Jesucristo no cumplió la función de libertar a Israel de la opresión de los romanos que estaban en ese entonces. Entonces, en esta segunda ocasión, cuando Jesús viene con su iglesia, Jesús se da cuenta de que todas las naciones van a destruir a Israel. Entonces Jesús desciende y Jesús libera a Israel de la tribulación, libera a Israel de la opresión del anticristo y libera a Israel de las naciones que vienen a destruir a Israel. Cuando Israel se da cuenta que Jesús desciende con su iglesia y los libera, entonces cuando Israel entonces cree y recibe a Jesucristo como el Mesías, como el verdadero libertador. O sea que en su primera venida lo rechazaron, no lo recibieron como tal, pero en su segunda venida, cuando miran que Jesús, toma el control y él destruye a todos los enemigos de Israel y restaura el reino de Israel y restaura Jerusalén y trae esa paz verdadera a Jerusalén y al mundo entero, entonces es cuando ellos creen entonces que Jesucristo es el Mesías. Pero hoy por hoy, la mayoría de judíos, yo creo que casi como el 80% de los judíos hoy no creen que Jesús es el Mesías. Y ellos están esperando un libertador, una persona, un gobernante mundial para que les traiga paz y seguridad al Estado de Israel. Entonces, eso va a ocurrir, pero va a ocurrir a través del anticristo. Y después le va a dar la espalda y lo va a seguir para destruirlo. Y es cuando Jesús baja con su iglesia y entonces destruye a todas las naciones que atacan al pueblo de Israel. Esa es el Armagedón. Sigamos leyendo. Dice, estamos donde el 13, 15. De su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones y las regirá, dice, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, dice, de la ira del Todopoderoso. Y dice el 16, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que viene con el título. Y el otro que miramos, jinete del caballo blanco, que miramos en Apocalipsis 6, ese no trae nombre, solamente trae un arco en la mano y sale para hacer destrucción. Por eso es que le digo que es el anticristo que se viste como ángel de luz, que presume o usurpa el lugar de Cristo como el príncipe de paz, pero lo que está haciendo es una trampa para toda la humanidad. Yo quiero hacer un paréntesis y decirle algo. Todos estos acontecimientos, ayer lo dije, la iglesia de Jesucristo no va a estar en la tierra cuando todo esto pase, cuando vengan todos los juicios de Dios sobre la tierra. La iglesia de Cristo no va a estar. Entonces usted tiene dos opciones ahorita. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, tiene dos opciones. Número uno, se prepara hoy para irse con Cristo en el rapto de la iglesia. Esto partiendo de que no se muera físicamente. Porque si se muere físicamente se va a ir antes. Porque el que se muere con Cristo Jesús se va para el paraíso de Jesucristo y esa es una gran bendición, mejor que estar acá. Ahora, la otra cosa es que no acepta a Jesús, vive en pecado, ama el pecado, justifica el pecado, practica el pecado, aléjese de Jesucristo
Espere que Jesús levante su iglesia, pase la gran tribulación, a ver si tiene una oportunidad de ser salvo. Son las opciones que hay. Cristo dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces es muy importante que usted tome la decisión correcta en su vida. Dije esto y quiero repetirlo. Usted puede tener 10, 20 religiones en su vida, pero ninguna de ellas puede salvar su alma. La única persona que puede salvar su alma hoy y para la eternidad se llama Cristo Jesús. Si usted lo rechaza hoy, si usted lo cambia a Jesús hoy por el pecado, por la vanidad del mundo, si usted abandona a Jesucristo hoy, ya no hay más sacrificio por los pecados. No hay un sacrificio más grande, excelente y poderoso que el sacrificio de Jesús para que pueda perdonar sus pecados y darle salvación. Si usted está escuchando y su corazón todavía no le pertenece a Jesús, pues yo le aconsejo que le abra el corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde. Sigamos leyendo. Dice así: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Se dice, hay un pasaje bíblico, no sé, no lo tengo ahorita, creo que es en Ezequiel, donde dice que después de que pase esta guerra van a pasar 6 meses levantando cadáveres. Va a ser una muerte, va a ser una guerra como nunca antes la se haya visto. Israel es un país tan pequeño, es tan pequeño, tiene cientos y miles de kilómetros cuadrados, es pequeño. Imagínense tantas naciones encima de ese país tan pequeño. Lo quieren desaparecer totalmente. Israel todo el tiempo ha tenido guerra. Israel solo, en toda su historia, Israel solo ha tenido 80 años de paz. Imagínense. Desde que Israel surgió como nación, Israel solo ha tenido 80 años de paz y todo lo demás ha sido guerra. Y así se va a acabar porque Israel, hasta hoy, Israel es conocido como el reloj de Dios, el reloj profético de Dios. Todo lo que ocurre en Israel es una muestra que la profecía va caminando y va avanzando. ¿Okay? Entonces es muy importante que prestemos atención. Se dice que 6 meses van a pasar levantando cadáveres. Es muchísima gente muerta. Pero todas esas personas son los ejércitos que van a estar a favor, van a estar bajo las órdenes del anticristo. Más adelante les voy a enseñar un pasaje bíblico donde enseña que tanto el anticristo como el falso profeta y como Satanás mismo, ellos motivan, llaman y reúnen a todos los gobernantes de las naciones para que vayan a Jerusalén, a destruir a Jerusalén y atacar el campamento santo. Y eso es el punto clave. Ese es el Armagedón. ¿Okay? Esa guerra va a ser tan cruel que yo creo que la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial le va a quedar demasiado pequeño. Sigamos leyendo. Dice así, dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa es una guerra ya a cuerpo, pero el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso, invencible en combate, poderoso en batalla. No hay formas, no hay manera de cómo hacerle frente a Jesús. Él es invencible, Él es nuestro Dios, Él es el eterno, el todopoderoso. Él es el único capaz de vencer a todas esas huestes de maldad. Entonces, el anticristo, que se conoce como la bestia, ¿okay?, reúne al ejército y van a atacar a Jesús. Cuando Jesús desciende por segunda vez, ¿okay?, Jesús mira, cuando Él manda todos los juicios sobre hablamos de los sellos, hablamos de las trompetas y las copas. Cuando el anticristo mira que se está quemando todo su trono, todo su gobierno, entonces él enfila todo su ejército para atacar a Israel. Y es cuando Jesús desciende con su iglesia y empieza la guerra, esa guerra de Armagedón. Israel no tiene que hacer absolutamente nada porque el Señor mismo
desciende del cielo con sus ejércitos y el Señor mismo destruye a todas esas naciones, incluyendo a la bestia y al falso profeta. Mira, que sigamos leyendo. Dice, estamos todavía en el 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Es lo que hablábamos la otra vez, hermanos. He hablado con usted la otra vez acerca del lago de fuego. El lago de fuego es el infierno, ese lugar nadie sabe de dónde está, nadie sabe. El Hades sí está en el corazón de la tierra, pero el lago de fuego, que es el infierno, nadie sabe dónde está. Entonces, hoy en día en el infierno no hay almas, porque el infierno es un lugar eterno. Las personas que entran, las almas que entran ahí ya nunca más van a salir. Expliqué eso la otra vez y les dije que las primeras dos personajes que van a estrenar ese lugar, ese lago de fuego, es el falso profeta y es la bestia. ¿Ok? Esos dos, junto con Satanás, que es el padre de ellos, forman la Trinidad satánica, así como está la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 14, usted léalo ahí quietecito y se da cuenta de algo muy importante, que Satanás todo el tiempo ha querido usurpar el lugar de Dios. Quiere que la gente lo vea, le sirva y le adore como si él fuera Dios. ¿Okay? Otra de las evidencias que se ve de la mala intención de Satanás es esta. Usted recuerda en el libro de Génesis cuando Satanás llegó en forma de serpiente a donde estaba Eva y le dijo estas palabras: con que ha dicho Dios que no pueden comer de los árboles que están en el huerto del Edén. Y Eva le dijo: no, Dios no ha dicho eso, dijo que podemos comer de todos los árboles que están en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que alarguemos nuestras manos y comamos de ese árbol, cierto moriremos. Y le dijo serpiente: no crean a Dios. Sabe Dios, dice él, que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser idénticos a él. Imagínense. Entonces, cuando un cristiano, escuche lo que voy a decir, cuando un ser humano rechaza a nuestro Padre Celestial, rechaza la voluntad de Dios para vivir, a establecer su propio sistema de vida, lo que está haciendo él es comparándose en actitud a la misma actitud que tiene Satanás. Ser una persona independiente, hacer lo que quiere, hacer lo que él considere que tiene que hacer, ser dueño de su tiempo, de su vida, de todo, ¿ok? Mostrarse como si fuera un Dios, y eso es lo que se ve normalmente hoy en día en la sociedad. Se ve grandemente y a mí me preocupa mucho verlo también dentro de las iglesias, porque hay tanta idolatría dentro del pueblo de Dios. Hay personas que son tan idolatrados que se creen como si fueran dioses. Te voy a dar 3 ejemplos y son de futbolistas. ¿Okay? Hay un jugador argentino que se llama Lionel Messi y a este le dicen el Mesías y la gente le dice que es un dios y lo adora como si fuera Dios. En Nápoles, Italia, había otro jugador que jugó allá que se llamaba Diego Maradona. Y ahí en Italia fundaron una religión que se llama maradoniana, religión maradoniana. ¿Okay? Y el Padre Nuestro, ellos lo hicieron, pero cambiaron el nombre del Padre Nuestro y pusieron el nombre de esta persona. Y la gente le sirve, la gente lo adora, la gente le canta como si fuera un Dios. En ese sentido es que los seres humanos están imitando la misma mentalidad, la misma conducta, el mismo propósito y el mismo objetivo de Satanás. Por eso es que usted, como hijo de Dios, no debe de idolatrar a nadie, a ningún deportista, a ningún partido político, al dinero, al trabajo, a nadie. Usted no tiene que por qué su corazón adorar o idolatrar a la creación. Su corazón fue hecho por mi Padre para que usted lo adore y lo alabe exclusivamente a Él. Ahora le voy a explicar algo. Nosotros los cristianos hablamos mucho en contra de la idolatría, pero dentro del pueblo de Dios hay personas que practican idolatría con el pueblo del Señor.
andan detrás de los pastores, andan detrás de los cantantes, detrás de las iglesias, son más fieles a su religión que a Cristo Jesús. Si Cristo los manda a hacer algo, no lo hacen, pero si se lo manda a su religión, van corriendo y lo hacen. Eso se llama idolatría. Mira, Dios nos creó a nosotros en Cristo Jesús para que nosotros amáramos su nombre, para que honráramos su nombre, para que glorificáramos su nombre, para que nuestro corazón fuera exclusivo para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día dentro del pueblo de Dios también existe mucha idolatría. Entonces, la Trinidad satánica lo que está haciendo el día de hoy, va a ser en el futuro, es desviar el corazón, la mente de los seres humanos para que lo adoren y lo vean como si fueran dioses. Y eso es lo que está pasando. Entonces las personas que no van a adorar esa imagen, las personas que no le van a rendir culto como si fueran dioses, son las personas que van a recibir persecución y son las personas que van a ser muertas por causa del testimonio de Jesucristo y de su palabra. Y esas personas, sus almas la van a salvar. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 20, 19-20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Puede leerlo en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el infierno. Ahí le dije, el que entra ahí nunca más sale. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne, dice, de ellos. En otras palabras, acabó con todas esas naciones y esos ejércitos que estaban atacando al pueblo de Israel y estaban queriendo destruir el campamento de los santos. Quiero que leamos un pasaje bíblico, el que les prometí anteriormente, Apocalipsis 16, versículo 13 al 16, es donde yo le decía anteriormente que cuando el Señor Jesús empieza a mandar los juicios sobre las naciones, sobre la tierra, los tres sellos, el Satanás, el falso profeta y el anticristo se juntan para engañar a las naciones para que ataquen a Israel. Es lo que dice Apocalipsis 16, versículo 13 al 16. Dice el 13, y vi salir de la boca del dragón. El dragón y la serpiente antigua es Satanás. Él es el mismo. ¿Ok? Dice, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí están los tres. Ahí están la Trinidad satánica. ¿Okay? Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van. Mira, ahí está el punto. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. En todo el mundo. Para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. ¿Okay? Eso ocurre, como le dije anteriormente, casi al final de la gran tribulación. ¿Okay? Mientras se está dando la gran tribulación, le decía yo a ustedes ayer que hay acontecimientos paralelos a la gran tribulación. Por un lado está la persecución cruel, despiadada en contra de los judíos y en contra de aquellos que no dejan marcarse su mano y su frente, y en contra de aquellos cristianos que no tuvieron preparado para el rapto de la iglesia, y familiares de cristianos que nunca prestaron atención a sus familias, ¿ok? Y decidieron vivir su vida como ellos consideraban que tenían que vivir. Pero cuando Jesús levantó su iglesia, ese familiar que estaba fiel a Jesucristo fue arrebatado a los cielos, y entonces los que se quedaron empezaron a creer que era cierto lo que se estaba predicando. Pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces muchas personas así van a morir, ¿ok? En el tiempo de la gran tribulación. Vamos a leerlo más adelante para que usted lo vea. Entonces el punto es este: cuando Jesús manda los juicios sobre las naciones que están persiguiendo a los judíos y a los cristianos, ¿ok? Entonces estos tres individuos se reúnen y mandan a juntar a todos los gobernantes de las naciones, ¿ok? Lo más poderoso, para ir a Israel, destruir a la nación de Israel, destruir el campamento de los santos y de paso atacar a Jesucristo y a su iglesia.
Y es el error más grande que hacen, porque es el pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Entonces, ese es el punto culminante de lo que es la guerra de Armagedón. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 15, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El versículo 16. Y los reunió, dice, en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Yo estuve buscando una información sobre eso del Armagedón y se dice que es un valle, una planicie que está a unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Okay? Los hermanos que han ido a Jerusalén, han ido allá de tours, allá a Jerusalén, ellos han podido ver esos lugares. Ese lugar le llaman el Megiddo, le llaman ahí esa planicie. Dicen que es una planicie bien grande, bien amplia. La historia antigua dice que en ese lugar han ocurrido más de 200 batallas. Ha sido un lugar donde se han reunido los países antiguos antes de Israel y todos los países de antes. Ahí se han peleado más de 200 batallas. Y es ahí el lugar específico donde se va a pelear esta última batalla que se llama la batalla del Armagedón. Es el lugar que se llama el Valle Megiddo, el Valle de Megiddo. Le digo, está como a 97 kilómetros al norte de Jerusalén. Vuelvo y le repito, hay personas, hermanos, que quizás nosotros conocemos, que ellos pueden tener más información de uno de esos lugares porque ellos han andado allá. Entonces ellos conocen esa planicie. En esa planicie, ahí es donde se va a hacer esa guerra. Y es ahí donde se van a pasar 6 meses, según la Biblia, levantando cadáveres. Millones de personas muertas ahí por la mano de nuestro Señor Jesucristo y su ejército celestial, cuando vengan por segunda vez a liberar a Israel, a proteger a Israel y a establecer a Israel como una nación santa, un pueblo santo de nuestro Padre Celestial. Quiero que leamos Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29, para que miremos también cuando Jesús viene por segunda vez ahí en Romanos 11. También se ve que es cuando los judíos, les platicaba anteriormente, hermanos, que los judíos, uno de los grandes errores que cometieron fue negar a Jesús como el Mesías libertador. Ellos estaban clamando a Dios por el Mesías, por el libertador. Jesucristo vino y no lo reconocieron como tal. Entonces, todo eso es lo que está ocasionando estos problemas. Porque si los judíos hubieran recibido a Jesús como el Mesías en su primera venida, la restauración de Israel hubiera sido mejor. Y algo más importante, las naciones hubieran sido más benditas, más bendecidas en Israel y en Cristo Jesús. ¿Recuerda la promesa que le dice Jehová a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente de Abraham es Cristo Jesús. El problema es que el pueblo de Israel no lo reconoció como tal. Por eso dice San Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a todo el que le recibió, el que cree en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un punto muy importante, porque si usted no ha abierto su corazón a Jesucristo, aunque usted tenga 3, 4, 5 religiones en su vida, usted ni es cristiano ni es un hijo de Dios. Y no es porque yo se lo quiera decir, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Y si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que creer en Cristo el Señor y abrir su corazón para que Él entre a su vida. Dice San Juan 1:12. Léalo en la palabra de Dios para que vea que no es un invento de uno. Entonces, en su segunda venida es que Israel se da cuenta que a Jesús, a quien ellos crucificaron, a Jesús, quien se levantó de entre los muertos, y ellos quisieron ocultar, quisieron negar que se levantó de entre los muertos, sobornando a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Ese Jesús que se levantó con poder al tercer día, ese Jesús que después ascendió a los cielos,
ese Jesús viene por segunda vez, les da libertad, le trae paz, seguridad y restauración a Israel, a la ciudad santa, Jerusalén. Y entonces es cuando ellos lo reciben como el Mesías libertador. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. 11:25. Dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido, dice, a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando dice plenitud, es el gobierno gentil, ¿ok? Y gentil se refiere a todas las naciones separado de Israel. Entonces, cuando habla la plenitud de los gentiles, está hablando el establecimiento del nuevo orden mundial, donde todas las naciones, excluyendo a Israel y 2, 3 naciones más, quizás Estados Unidos no se involucre en eso, Inglaterra también, porque son naciones que son fieles incondicionales al pueblo de Israel. ¿Okay? Estados Unidos es un país que no solamente su constitución está fundada en la palabra de Dios, sino que es un país que es bendito en gran manera. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos bendice a Israel con todo y lo protege con todo. En el año de 1948, exactamente el 14 de marzo, cuando Israel regresó a la tierra de Palestina para tomar ese lugar donde están ellos ahorita y establecer la nueva nación de judíos, Israel metió solicitud a las Naciones Unidas para que fuera reconocida como el Estado libre e independiente de Israel. ¿Y qué es lo que pasó? Estados Unidos se dilató 12 segundos. Escuche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Pum! Aprobaron. Israel es una nación libre. Y Jehová le dice a Abraham: el que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. No tengo idea cuántos miles de millones de dólares Estados Unidos apoya a Israel. Por eso es que Estados Unidos es un país bendito grandemente. ¿Sabe por qué? Porque el que bendice al pueblo de Israel, Dios lo bendice en gran manera. Dios lo bendice en gran manera. Entonces es muy importante que prestemos atención. Pero ¿qué va a pasar? Cuando el nuevo orden mundial se establece, entra el gobierno, lo que le llaman la plenitud de los gentiles. Las naciones todas, ellas toman el control de la humanidad, y a Israel lo ven así como el patito feo y lo quieren destruir. Pero no saben que el que toca a Israel se mete con el creador de los cielos y de la tierra. Israel es el pueblo de Dios. La Biblia dice que es la niña de sus ojos. Así que no hay que intentar tocar con Israel. Mejor hay que bendecir a los judíos. Si ellos se portan mal, hay uno que es más grande que ellos que los va a juzgar, pero no nos toca a nosotros juzgar a Israel. Nosotros tenemos la bendición de conocer esa promesa y de bendecir a Israel, orar por la paz de Jerusalén, bendecir a Israel para que la bendición también venga sobre nuestras vidas y sobre nuestra nación y sobre nuestras familias. Mire lo que pasó con este expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Este amigo se fue de la boca demasiado, y en una de las ocasiones dijo: yo maldigo a Israel desde lo más adentro de mis entrañas. ¿Y de dónde le viene el cáncer? De adentro de sus entrañas. No puedes maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido. No puedes maldecir a una persona que ha sido bendecida por Dios, porque si maldices a una persona que ha sido bendecida por Dios, esa maldición se revierte y se viene hacia tu vida y hacia tu familia. Ese hombre maldijo a Israel, y han habido varias personas que lo han hecho. Hubo un presidente también, un candidato a la presidencia de Brasil, y este hombre supuestamente tenía en los votos supuestamente llevaba el 78% la posibilidad de ganar de los votos. Y este hombre dijo un día antes de las elecciones: esta elección no me la quita pero ni el Señor Jesucristo.
Esa misma noche que hubo las elecciones, este amigo le dio un patatúa y quedó muerto en la cama, ni siquiera alcanzó a ir a votar. No puedes tratar con Dios así, no puedes querer tocar a Dios con las manos sucias y pensar que todo va a salir bien. Te voy a dar un consejo, no trates de jugar con Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es grande, Dios es lento para la ira, dice la Biblia, y es grande en misericordia, pero cuando Dios actúa, olvídate, no va a quedar pero ni piedra sobre piedra, Él lo destruye todo. Entonces es muy importante que tengamos temor de nuestro Dios. Si usted ya conoce la palabra de Dios, si usted ya abrió su corazón a Jesús, tenga temor de Dios, tenga ese temor reverente de Dios. Cuando tome decisiones, tómelo en cuenta. Cuando vaya a hacer un proyecto en su vida, tómelo en cuenta. Tome en cuenta a Dios en su voluntad, en sus propósitos, en sus anhelos. Tómelo en cuenta en todo y Dios va a hacer prosperar su vida en gran manera. Mira, leamos lo que sigue. Es el versículo 26. Dice 11:26 de Romanos. Y luego dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. 29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. En palabras sencillas, si Dios llamó a Israel y lo estableció como su pueblo santo, Dios no puede retractarse y decir, oh, me equivoqué con Israel. No, Él es su pueblo y va a seguir siendo su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Que la iglesia no es el pueblo de Dios, la iglesia es la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Israel es un pueblo por pacto. Usted y yo como cristianos somos la familia de Dios por la fe en Cristo el Señor. Entonces es muy importante. El rapto de la iglesia es para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor, no para el pueblo de Israel. Entonces va a llegar un tiempo que ambos pueblos van a ser uno solo. Ambos pueblos. Pero eso es al final de toda la historia de la humanidad. Quiero terminar con usted para que vayamos a Apocalipsis 20. Hemos hablado mucho de Apocalipsis 20, pero quiero que lo leamos para que se dé cuenta qué es lo que va a pasar. Una vez que se da esta guerra del Armagedón, ¿ok? Y el Señor Jesucristo destruye todas esas naciones que van a atacar a Israel, y el Señor Jesús toma al falso profeta y a la bestia y los arroja al abismo, los arroja al infierno. ¿Qué es lo que sigue? El versículo capítulo 20 de Apocalipsis dice, vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo. El abismo son prisiones oscuras. En griego se conoce como tártaros. En griegos son prisiones oscuras. Ahí están todos los espíritus malignos que no se querían sujetar a Jesucristo o a nuestro Dios. Entonces fueron enviados a esas prisiones oscuras. Le voy a dar un pasaje bíblico donde habla sobre de esto. Lo expliqué la otra vez. La vez que llegó Jesús a la región de Gadara. Recuerda el endemoniado gadareno. Dice que cuando Jesús bajó del barco, ese endemoniado llegó y se le postró a Jesús. Y le dijo, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿No? Cosas muy importantes. Se postró delante de Jesús y no delante de los apóstoles, porque él sabe, el diablo sabe quién es el que tiene el poder y en el nombre de quién tiene el poder. El poder está en el nombre de Jesucristo, el que lo venció en la cruz. Fue Cristo el Señor, no fueron los apóstoles. Entonces es muy importante que la autoridad y el poder estén en el nombre de Jesús y no en el nombre de las personas. Entonces algo muy importante. Otra cosa le dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabe perfectamente que van a ser atormentados y sabe que hay un tiempo establecido para ser atormentados. Pero la siguiente cosa, Jesús dijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos, dijo el Espíritu. Pero después le dijeron a Jesús, no nos envíes al abismo, danos permiso para entrar a este acto de cerdo.
que al abismo. El abismo son prisiones oscuras. Ahí los demonios están presos. Todos los demonios que se han rebelado en contra de ellos están presos ahí. Eso van a salir para el tiempo de la gran tribulación, para atormentar también a los que están sellados con el sello de la bestia. ¿Ok? Y en ese lugar, en ese abismo, es donde Satanás va a ser atado por 1000 años. Va a estar preso por 1000 años. Esos 1000 años representan el reino milenial donde Cristo va a gobernar sobre las naciones, sobre la tierra por 1000 años con su iglesia. ¿Okay? Hablamos de Mateo capítulo 25, donde dice: así como el relámpago sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando venga en su reino, se sentará en su trono de gloria y juzgará a las naciones. Entonces, con la iglesia, Él va a venir a establecer un reino teocrático, Dios crático, poder, administración y gobierno. Entonces, todos los sistemas de gobierno que están hoy en día, todos han fallado. Usted puede analizar sobre la democracia, sobre las monarquías, sobre el comunismo, sobre el socialismo, el proletariado. Todos los sistemas han fracasado, todos han fracasado, pero el sistema de teocracia, donde Dios es el rey, donde Dios es el que gobierna, el que manda, el que dice, el que juzga, ahí sí se va a establecer con justicia todas a las naciones. Y ese es el plan en cuanto al milenio, pero para que Jesús gobierne el milenio, tiene que atar a Satanás por 1000 años. Cuando dice Satanás, incluye todos sus demonios también, para que me entienda cómo va a concluir toda esta historia. Ok, sigamos leyendo. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Le dije que el del dragón es lo mismo que Satanás. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Okay? Y vi tronos, versículo 4, y le dije anteriormente que la Biblia dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinaremos sobre la tierra por 1000 años. Habla también Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que les expliqué. Las personas que mueren en el periodo de la gran tribulación. ¿Okay? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Entiendes? Entonces le dije anteriormente que son personas que se van a salvar en el periodo de la gran tribulación, pero no se van a salvar a través de un arrepentimiento genuino como lo hacemos hoy, sino a través de su propia muerte. Y no cree que va a ser que le peguen un balazo. No sé qué método va a usar este individuo, pero créame que va a ser un método muy doloroso. Pero eso es mejor que esté preparado hoy para irse con Cristo cuando Él levante su iglesia. Ok, dice, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora si entiende todo lo que es lo que estamos explicando de hace 3-4 días. Entiende todo, más o menos la síntesis de lo que estamos hablando, cómo todo empieza con el rapto de la iglesia. ¿Ok? Una vez que el rapto se da, Jesucristo es entronizado por los 24 ancianos. ¿Ok? Se le da el libro con los 7 sellos. ¿Ok? Que son las profecías del Antiguo Testamento, profecías apocalípticas, que nadie tiene la autoridad para abrirlas, sino solamente el Cordero de Dios. Y cuando Jesús abre los sellos, empiezan los juicios sobre la tierra y empieza el cumplimiento de las profecías apocalípticas hasta llegar al final de todas las cosas. Entonces, en ese sentido, en ese orden, es que se establece todo lo que es el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Se destruye todas las obras del maligno y ya después se establece lo que yo les decía, el estado eterno de Dios, donde hay un cielo nuevo y tierra nueva, donde el pueblo de Dios va a vivir la eternidad con Cristo el Señor. Déjame decirte algo.
Si hay algo que vale la pena, es eso. La eternidad, imagínate, eternidad con Cristo el Señor. No importa cuánto estés sufriendo hoy, no importa cuánto tengas que dejar hoy, cuánto pecado tengas que abandonar hoy, no importa cuánto sufrimiento tengas que pasar hoy, no importa cuántas ofensas, cuántas calumnias, difamaciones, mentiras, agresiones las personas tengan contra tu vida. Permanece firme y fiel a Jesucristo, porque vale la pena vivir la eternidad con Cristo el Señor. Quiero que leamos ahí mismo el versículo, en el 7, dice el 27, y cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog es Rusia y Magog es Turquía. Son naciones poderosas militarmente, ¿okay? A fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense, cuente la arena del mar, ¿cuántos hay? ¿Cuántas personas? Es la segunda guerra catastrófica que va a pasar. La primera fue Armagedón y la otra es la guerra de Gog y Magog. Puede leerlo en Ezequiel capítulo 38 para que tenga una idea de lo que está pasando ahí. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Nótase que al falso profeta y a la bestia quien lo destruye es Cristo, pero a Satanás quien lo destruye es el Padre Celestial. Me imagino a Dios diciendo, este me toca a mí, déjamelo. Ya mi hijo agarró a aquellos dos y le dio su buena, ahora déjame a mí. Pero en ambos casos, usted se da cuenta que cuán elocuencia tiene Satanás y los demonios para convencer a las personas del pecado. ¿Por qué hay tantas personas hoy en día que se deleitan en pecar, que justifican el pecar? Mire, hoy en día hay naciones, hermanos, naciones que llaman héroes nacional a personas que son asesinos. Son gente crueles. Miremos a esta persona, el mentado Che Guevara. Che Guevara fue un asesino a sueldo. Ese hombre fue tremendo, olvídese. Ese hombre mató muchísima gente. Y hoy la gente ahí lo anda en sus camisas y quieren parecer el Che Guevara. Ese hombre era el diablo en persona. Pero usted ha visto por casualidad que agarren a un hijo de Dios, un cristiano, que ame al prójimo, que sirva a las personas y que lo vean de esa manera. No pasa eso. Entonces es importante que prestemos atención a esto, hermanos. Prestemos siempre atención a eso. Ok. Dice el versículo 10. Quiero que preste atención. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Es el tercero que se va a ir para allá, para lo calientito. Dice, y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay iglesias que dicen que el infierno no existe. Hay gente que dice, no, el infierno es aquí en la tierra. No, no es cierto. No es cierto, el infierno no es en la tierra. Porque si el infierno fuera aquí, entonces ¿para qué vino a morir Jesús? Si ya estamos en el infierno. No tiene lógica. Entonces hay otro que dice, no, es un lugar metafórico. No es metafórico. Una cosa que es una metáfora no puede ocupar un tiempo ni puede ocupar un espacio. Y el infierno ocupa un tiempo y ocupa un espacio. Entonces no es metafórico, es real. Entonces ese infierno va a ser lleno de todas aquellas personas que rechazan a Jesús en su corazón y viven para pecar y para amar el pecado. Bueno, hermano, oro a Dios y pido que usted, hermanos, haya aprendido un poco más esta tarde. Y oro a Dios para que usted tenga en su corazón el deseo, el anhelo, usted tenga la disponibilidad de su alma de pelear esas batallas que tenga que pelear, pero estar bien delante de Dios para cuando Cristo levante su iglesia. Y que Dios traiga a su corazón siempre deseo, necesidad de escuchar la palabra. No cambie la palabra de Dios por un momento de placer, por una película, por una novela, por un partido de fútbol. Ponga la palabra de Dios sobre todas las cosas en su corazón. Usted honre la palabra y la palabra lo va a honrar en el momento que usted necesite su ayuda. ¿Okay?
Entonces es muy importante que usted tome decisiones correctas. Yo le voy a decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová y lo vamos a hacer. Dios nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a bendecir y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero vamos a prepararnos para cuando Jesús levante su iglesia. Quiero que hagamos una oración, pero antes quiero, como siempre, dar gracias a los hermanos que nos ven siempre y oro para que en sus corazones puedan tener ustedes ese temor en su corazón. Yo les voy a decir algo, Cristo viene pronto por su iglesia. No dejen pasar esta oportunidad. Abran su corazón a Jesucristo, apártese del pecado, sirva al Señor, decida tomar la palabra de Dios como la brújula de su vida. Toda decisión que usted tome, consulte a la palabra si es la voluntad de Dios. Otra manera muy efectiva, hágase la pregunta todo el tiempo. Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué decisión tomaría Jesús? Y haga esa respuesta que se le venga al corazón, haga eso y su vida va a ser diferente y va a estar preparado para ese momento. Quiero saludar a mi hermano Aldemar, mi hermana Carlita, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar acá con nosotros, Dios les bendiga grandemente. También a Carmen Fierro, Dios le bendiga, Carmen, gracias por acompañarnos. Dios bendiga mucho su vida, su familia grandemente. Verónica Wilson, te quiero mucho, hermana, échale gana para adelante, ya sabes, un día más, un día a la vez, se vive el cristianismo. Hermana Celia Muñoz, Dios le bendiga, hermana Celia. Dios bendiga a nuestro hermano Ernesto, su familia también. Dios proteja a su familia y que todos estén preparados para irnos con él para arriba. Nuestro hermano Mina, mi hermana Maggie, Dios le bendiga grandemente también, hermano. Dios esté con usted y su familia siempre. Mi hermano Juan, mi hermana Lucrecia también, Dios le bendiga grandemente, hermanos. Como siempre, guerreros de guerreros, échale para adelante en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Ana Catalina, Dios le bendiga grandemente, hermana. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Dios bendiga su vida, su familia también. Mabelin Rosales, Dios le bendiga. Mabelin, bendiga su vida también, su familia. Y todo lo que le pida al Señor en oración, Dios se lo concede en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Anita Pasita y nuestra hermana Sami, Dios les bendiga grandemente, hermanas. Hay que estar orando por la familia, no dejemos de confiar en Dios, confiemos en Dios, Dios tiene todo bajo control. Nuestra hermana Esther, hermano Darío, Dios les bendiga grandemente, hermano. Dios llene sus corazones de mucha fe, de mucha gracia, mucha paz en sus corazones. Nuestro hermano Alejandro El Chapa, eso es allá hasta Managua, Nicaragua. Dios te bendiga, Alejandro. Salúdame ahí a su mamá Olivia, salúdame ahí a Juan Carlos, Dios les bendiga grandemente. Mi hermano Fermín Villaseñor, Dios le bendiga, joven del billete, siempre para adelante, hermano, Dios le bendiga. Mi hermana Elsa Chévez, Dios le bendiga grandemente. Y mi hermana Gloria Elena Duarte, Dios le bendiga hasta allá, Sébaco, Dios te bendiga, hermana. Dios bendiga a su familia. Recuerdo las batallas que peleamos juntos allá. Hay que seguirle dando para adelante en el nombre de Jesús. Nunca olvidemos esto. Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Un pueblo santo, un pueblo que le espera, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que vive en temor y en santidad. Guardemos nuestros corazones para ese día, porque ese día está pronto para ocurrir. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Mañana es sábado. Vamos a estar aquí a las 4 de la tarde. ¿Ok? Vamos a predicar otros temas, ya no vamos a estar con temas de Apocalipsis, ¿ok? Para que podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Ore conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo me acerco a tu presencia, Dios, en esta tarde, dándote gracias, Señor, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque por el sacrificio de Jesús nos hace candidatos y aceptos en el amado Dios, para poder volar ese día, Padre, cuando usted levante su iglesia. Yo le doy gracias por este momento, Señor, por esa palabra que has traído a nuestros corazones. Somos conscientes de nuestra necesidad de usted, Padre, más que de cualquier otra persona. Bendice el corazón de su pueblo, Padre, donde quiera que estén sus hijos, guarda sus corazones. Aquel hermano, Padre, que se ha apartado de tu gracia, Dios, oramos por misericordia.
Pedimos, Señor, que lo levante donde esté, Señor. Restáuralo, Señor amado. Levanta al que está caído, da fuerzas al que no tiene. Derrama tu gracia, amor, poder, bondad y misericordia sobre su pueblo, Dios. Oramos también, Señor, por nuestras familias en esta noche, tarde. Pedimos misericordia por nuestras familias, Padre. Sabemos, Padre, que tenemos familiares que aún no se han convertido a Jesús. Oramos por ellos en esta tarde, Dios, y pedimos tu misericordia sobre sus vidas, Dios. Alcanza a nuestras familias, Padre, conforme a tu palabra. Tu palabra dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Oramos en el nombre de Cristo para que nuestras familias vengan el conocimiento de la verdad y sean salvos por tu gracia. Lo ponemos todo en tus manos esta noche, Dios, y te damos gracia. Ponemos nuestras vidas, ponemos nuestro hogar, nuestro matrimonio, Señor, lo ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, y oramos para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, poner todas nuestras cargas y todas nuestras necesidades sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Mañana, si Dios nos presta vida, aquí estamos a las 4:30, ¿ok? Y véngase preparado para que, a las 4, para que podamos estudiar la palabra del Señor. Pasen buena noche y que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones. Les motivo para que sigan investigando más acerca de los acontecimientos futuros, no con la idea de participar de ellos, sino con la idea de conocer y motivar a otras personas. Porque recuerde, la iglesia se va antes de que esos acontecimientos vengan a la tierra. Ok, Dios la bendiga, pasen buenas noches. Amén.